Ya. Bueno, aquí está nuevamente Daniel Lara Farías. Gustó mucho nuestra conversación de la semana pasada. Se habló muy bien de tu análisis. De hecho, casi todo el mundo, o todo el mundo, estuvo de acuerdo con tu análisis. Veo que tienes hackers entonces que te mandan. No, es que No, hablando en serio. se quedaron Te dormidos. felicito. Te felicito. Se quedaron dormidos los haters. No, te felicito. Mira, yo veo esta semana que acaba de terminar muy interesante eh, por las conclusiones del estudio que hizo la Comisión Especial, nada menos que de las Naciones Unidas, eh, organismo internacional que reconoce a Maduro como presidente, acusando a ese régimen de violador de los derechos humanos. Protestó el régimen venezolano y le respondieron además e insistieron sobre las violaciones de los derechos humanos del narcorrégimen. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hace menos de 24 horas dijo el presidente de Colombia, Duque, sobre Venezuela y sobre Maduro que es un narcotraficante, y sobre el peligro que significa Venezuela para América Latina en este momento, más la insistencia de las declaraciones y nuevas sanciones por parte de los Estados Unidos al narcorrégimen. Lo que está sucediendo en Europa, que ya está dejando de ver la situación venezolana como una democracia un poco fuerte, ¿no? Izquierdosa sí, pero democracia, y parece ser que ya se han dado cuenta de que no es tan así. Quisiera que escucháramos tu análisis de la situación entonces actual y del posible futuro que pueda verse ahora, bueno, por cierto, sobre Venezuela. Soy todo oídos. Bueno, Napoleón, yo lo primero que a mí me llamó la atención del documento emitido por esta comisión, porque hay cosas que son importantes, aunque no sean efectistas, desde el punto de vista efectista o desde el punto de vista mediático, algunos les presten atención. En el tema del derecho internacional, es importante el fondo y es importante la forma también. Y por un detalle, por una fecha o por una palabra, puede cambiar radicalmente el curso de las cosas. Este informe, lo que a mí me llama la atención de forma particular, es que analiza una situación en Venezuela desde el año 2014. Desde el año 2014. Planteándose entonces que la preocupación sobre la violación de los derechos humanos antes del 2014 no existía en el seno de esa comisión. Eso es importante. Y es importante por varias razones. Una de las principales es que en el año 2014 ya era Nicolás Maduro el presidente. De facto, pero lo era. Y antes del 2014 ocurrió un hecho que de alguna manera es el hecho fundamental que va a causar la violencia posterior, que es el fraude del 2013, que no comienza con el robo de las elecciones a quienes fuimos a votar por Capriles, sino que comienza con la jornada de torcedura monumental del marco constitucional hecho por ellos mismos a raíz de la agonía y muerte de Chávez, que así como no sabemos cuándo fue que se murió y de qué, tampoco sabemos dónde fue que nació Nicolás y de qué vientre. Entonces, todo eso, o sea, cuando tú revisas todo eso, arrancas con que la Comisión de las Naciones Unidas habla del problema de los derechos humanos en Venezuela desde el año 2014, dejando de lado lo que significa la alteración a la paz,
nacional que significó la jornada fraudulenta del 2013, 2012, 2013. No analizan allí las cárceles políticas previas al 2014 que ya existían. Ya había presos políticos, ya había militares presos, ya había violación de los derechos humanos, ya había tortura. Que a partir del 2014 empezó a vivirse otra etapa cruda y abierta, eso podemos aceptarlo. Pero ¿por qué eso es importante? Porque al que se está juzgando en ese informe no es al chavismo, es al chavismo sin Chávez. Y eso es importante, porque las Naciones Unidas, y en especial esa Comisión de los Derechos Humanos, ha estado siempre en manos de la izquierda internacional. Y la izquierda internacional tiene una forma de actuar cuando uno de los suyos está metido en problemas. La izquierda siempre hace lo mismo. Salvar a la izquierda, aunque tenga que sacrificar a uno de los suyos, y lo sacrifica y se acabó, sacrificado. Pero se salvan los conceptos. Que si la unidad de los pueblos, la solidaridad de los trabajadores, toda esa cantidad de pajizal comercializable y convertido en marketing y en arte pop y en canciones y en camisitas y en consignas de marcha y en todo esto. Bueno, pero que suena muy bonito para... Sí, es que suena okay. bonito, pero te suena bonito y es bonito, ¿verdad? Para una muchacha europea salir a la calle en una manifestación a favor de un mundo más justo, allá le suena chéverísimo hablar de los derechos de la mujer y a la vez solidarizarse con los pueblos oprimidos de Latinoamérica, pensando en Cuba y en Venezuela, cuando no sabe que en Venezuela a las mujeres presas políticas las violan, las torturan y las matan. Entonces... no sabe, no, que no lo quiere creer. No, porque no se difunde, porque los medios de comunicación, ahorita hay gente que se está enterando, Napoleón, de lo que ocurrió en Venezuela. Hay gente que se está enterando. Sí, porque la gente, pero espérate un momentico, la gente no tiene que estar pendiente, ¿no? Así como nosotros no estábamos pendientes de las tragedias en buena parte de los países africanos en los años 70 y 80, porque teníamos nuestros propios problemas, aunque no tan graves ni remotamente como los que tenemos nosotros ahora, ¿no? La gente no tiene por qué estar enterada. Yo te aseguro que la mayoría de la gente en Estados Unidos, esa gente que vive en el campo, que es la mayoría, no sabe ni siquiera dónde está Venezuela. No tienen ni la más remota idea. Como los muchachos que mandaban a Vietnam a pelear y a arriesgar sus vidas y a morir, no sabían ni siquiera, no solamente el idioma y las costumbres, no sabían dónde quedaba ese país y por qué se estaba luchando. Claro, Napoleón, pero si una persona se considera paladín de la justicia en el mundo libre, lo menos que deberías hacer es averiguar de qué mundo estás hablando. ¿Qué es lo que termina ocurriendo a la izquierda? Que un bicho que tortura, que mata y que queda al aire libre expuesto como torturador, como asesino, como violador de los derechos humanos, etcétera, le hace daño al conjunto. Porque le pone demasiada sangre a la cosa y no conviene. Yo lo que siento, y si uno revisa la cadena de declaraciones, te consigues primero con ese informe. Luego te consigues con declaraciones de defensores de los derechos humanos, que también son comunistas. Yo leía uno, en estos días no lo voy a nombrar para no darle tribuna, pero el señor decía que había que acabar con las posiciones maximalistas que nos habían llevado, o sea, casi que diciendo que bueno, que Maduro tortura porque o sea, casi que la cuestión de la mujer golpeada, bueno, pero no le busque problema a tu marido, que por eso es que te pega, es lo que faltó. Oye, dejen de estar intentando tumbar a Nicolás, porque por eso es que los tortura. Y por el otro lado, lo que uno le escucha veladamente a algunos voceros, por ejemplo, el señor
Mike Pompeo hace una gira por América Latina y declara: Nicolás Maduro es un narcotraficante y debe irse. Entonces uno se pregunta, ay, después de esa declaración, ¿qué viene? Porque no es lo mismo que usted diga, ese señor es un narcotraficante y debe ser sacado del poder, a que usted diga debe irse, porque irse es un acto voluntario. Usted se va, es decir, usted agarra, abre la puerta y se va. Como me decía a mí mi abuela, que era esposa de un militar y que vivió la doctora Pérez Jiménez, me decía que eso era mentira, lo que decía la gente. Ella daba esta explicación, mi abuela. Decía, pero los militares de antes no eran así como la gente cree. Eso es mentira, que ahí pelearon porque Pérez Jiménez se fuera. Eso fue, ¿cuál fue la razón? Le dijo, mire, compadre, usted se tiene que ir. Y Pérez Jiménez le dijo, ¿usted está seguro, compadre? Sí, compadre, váyase, que ya usted no hace nada aquí. Ok, compadre, yo me voy, hasta luego. Eso ahí no hubo una pelea, ahí nadie tumbó a nadie. Ahí eso fue, compadre, váyase, y el otro dijo, ok, compadre, yo me voy. Entonces, olvídense de esa cuestión. Ahorita parece que están creyendo que van a hacer lo mismo con Nicolás Maduro, que dice, mire, usted es un narcotraficante y debe irse. Y entonces uno se pregunta, ¿debe irse para dónde, señor Pompeo? ¿Debe irse para dónde? ¿No debería decirse más bien, debe ser encarcelado por haber convertido a Venezuela en un paraíso para el delito internacional? ¿No debería decirse, debe ser sacado del poder a toda costa? ¿No debería decirse que se acabaron los mecanismos políticos que garanticen una salida en Venezuela y que lo único que queda en el camino es expeler por la fuerza a esa casta criminal del poder? Pero el señor no habla de la casta criminal chavista, hablan de Nicolás Maduro. Por eso es que te digo que tanto el análisis ese, el informe, como las declaraciones, están apuntando a Nicolás Maduro, que es apuntar al chavismo sin Chávez. No, es que no es Nicolás Maduro que se levanta en la mañana y dice tortúrame a 5 y mátame a 10. Es que hay toda una maquinaria criminal, bueno, donde inclusive hay cuotas de muertos. Eso lo dice el informe, que a los funcionarios del FAE le ponen una cuota de muertos al día. Mira, me traen tantos muertos hoy. Entonces, esto se va a solucionar con la salida de Nicolás Maduro del poder y la permanencia de los verdugos en su sitio. Yo no creo que eso sea posible. Yo no creo que un verdugo sea regenerable. Ni creo que en un escenario de negociación sea negociable el tema de las violaciones a los derechos humanos. De la famosa justicia transicional esa que tanto les gustó a los colombianos, que les vendió Fidel, que les vendió el castrismo, la justicia transicional, bueno, de perdonar los delitos y todas esas cosas. Y entonces ahí vemos cómo hay unos ex jefes guerrilleros de la FARC ostentando cargos de senadores y de diputados después de haber esclavizado niñas para el disfrute sexual de los guerrilleros en los campos de la FARC. Cuando tú ves cosas como esa, la gran preocupación es la siguiente. Fíjate lo que hicieron con Colombia. Bueno, que ya es impresentable el tema de la FARC, porque eso es una organización que, mira, que secuestra niñas para el disfrute sexual de los jefes guerrilleros, que trafica con drogas, que mutila gente, que fusila, que torturan, que desplazan a poblaciones de sus territorios. Y eso no se le ve bonito a la izquierda. Entonces, pacifíquense. Hay que lograr la paz. Entonces te venden el cuentico de la paz, y con el cuentico de la paz lo que terminan imponiendo es la impunidad, pero ellos te dicen que eso es paz. Cuidado, y no estén con todo este cuento vendiéndonos la salida de Nicolás como solución. Y la salida de Nicolás no es la solución. La salida de Nicolás a todas estas, ahorita en este momento, es un detalle. Aquí lo que se necesita es una jornada de erradicación completa del chavismo criminal, porque se trata de la organización, no de quien la encabeza. Entonces, eso de decir alegremente, no, Nicolás Maduro debe irse, como si tú estás hablando del hijo tuyo cuando tiene que ir para la escuela, mira, debe irse para la escuela. Yo creo que le hacen un flaco favor. Finalmente te digo que otra vez la clase política falsaria, prostibularia, bueno, para nada y mala para todo que tenemos, con la cuestión del informe, entra entonces en una diatriba pública. Todo el mundo a atribuirse el éxito de que ese informe haya salido. Una pelea que hasta para mí, que siempre espero lo peor de ellos,
Me sorprendió yo. Peleando diciendo que no, que uno atribuyéndose, el tipo el que tienen designado ahí en las Naciones Unidas, para que vaya no sé, a pasear en el Central Park de Pizarro, diciendo que gracias a la labor de la representación, bla, 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 se logró ese informe. Y entonces salen 50 distintos a decir que eso es mentira, que cómo es posible, y declara alguien, declara el otro, que esto es mentira, que yo colaboré y a mí no me nombraste, tal. O sea, la pequeña miseria, las pequeñas estupideces frente a un informe que la gran mayoría no se ha leído para entender la magnitud del mal que está instaurado en Venezuela. Torturas espantosas, casos de horror, cuestiones que superan la imaginación. El tema de las torturas psicológicas y de las secuelas que le quedan a los que pasan por todo eso. Y no hay siquiera una sola idea planteada dentro de esa clase política para siquiera saber qué van a hacer con los verdugos y con las víctimas. O sea, ¿qué se presenta para el futuro con las víctimas de estas torturas? ¿El Estado las va a resarcir? ¿El Estado se va a promover de una vez la instauración de una comisión de la verdad o de un tribunal internacional para la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela? ¿Alguien está promoviendo eso? ¿Se está presentando eso como una... O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque de lamentarnos por lo que ha ocurrido, por supuesto que todos nos lamentamos porque sigue ocurriendo, porque los presos siguen presos y los verdugos siguen torturando. Pero ¿dónde está el planteamiento? ¿Dónde está el después de ese informe? No existe. No existe. Y finalmente, Napoleón, te digo que a mí me gustaría que por primera vez en la historia las Naciones Unidas actuara haciendo medicina preventiva y no medicina forense. Porque eso de presentar un informe y presentaste el informe y te vas de vacaciones de otoño, o sea, sería la negación de la gravedad. Si las Naciones Unidas, después de este informe, todo se queda así, sin ninguna iniciativa para detener eso que el informe atestigua, quiere decir que ni ellos mismos se creen la gravedad de lo que está ocurriendo. Porque si tú eres capaz de relatar una cosa como esa, la urgencia de una acción que detenga lo que está ocurriendo en Venezuela se hace cada vez más clara. ¿Lo hará las Naciones Unidas? No lo sé. Yo no sé si las Naciones Unidas aprueben y convaliden ese informe, porque ese es un informe de una comisión de las Naciones Unidas. Vamos a ver si Rusia y China, que son los que tienen la potestad de los que apoyan a la dictadura de Maduro, de vetar cualquier acción en contra, vamos a ver si se quedan neutrales, como varias veces ya, sobre todo en el punto de vista económico. China no apoyó decisiones a favor de Venezuela, o sea, del narcorrégimen, sino que estuvo de acuerdo con posiciones de críticas y enfrentamiento. Pero la pregunta era, o la petición que te hacía, era no solamente por lo de las Naciones Unidas, no solamente por un comentario, sino los comentarios, las sanciones del poder judicial norteamericano a buena parte del liderazgo de la banda tanto de Miraflores como la banda de Fuerte Tiuna, sino las declaraciones de Duque en las Naciones Unidas, no en cualquier sitio, sino en las Naciones Unidas, frente a todos los presidentes del mundo, porque este año, gracias al coronavirus, no estaban presentes en la sede de las Naciones Unidas, pero hubo más, o se anuncian mucho más intervenciones de presidentes que en ningún otro año. Por la facilidad de la tecnología. Sí. La posición que está teniendo cada vez más evidente de la Unión Europea, de que por el diálogo que ellos tanto han defendido, porque muchas veces les ha resultado, no se consigue nada con esta gente,
si no está, siente que están creando una matriz de opinión absolutamente necesaria para una acción mucho más fuerte de lo que se ha llevado hasta ahora y liberar a los venezolanos, evidentemente con la ayuda también de los venezolanos. ¿Qué Claro. piensas tú de eso? Mira, yo creo que hay que revisar lo que ha ocurrido en el pasado reciente, cuando han estado en desarrollo grandes tragedias con la comisión de delitos de lesa humanidad. Hacen lo que están haciendo, uno siente que están haciendo ahora con Venezuela. Crean una matriz de opinión para que sus votantes en cada uno de sus países no se les enfrenten, ¿no? Estén de acuerdo, aunque sea regañadientes, con acciones mucho más fuertes o con intervenciones más fuertes. Mira, Napoleón, la última vez que se realizó una acción masiva, internacional y seria contra un delincuente de lesa humanidad fue cuando se lanzó la arremetida contra el tiranuelo de de Liberia, Charles Taylor. Charles Taylor, que se había convertido en un elemento en un verdadero señor de señores de la guerra, que expandió la guerra por Liberia, por Sierra Leona y por los países cercanos alrededor de yuxtapuestos, y que además logró conseguir y crear esa desgracia de los diamantes de sangre con los cuales financiaba su guerra y la guerra en los países vecinos. Eso además le permitió o lo llevó a realizar las peores atrocidades, donde lo que más resaltaba y que era lo que más llamaba la atención era el tema del uso de la niñez, de los niños, los famosos niños soldados, y todo lo que eso significó, y las escenas terribles, y las mutilaciones, violaciones de derechos humanos, desplazamientos, etc. Pero entonces allí, cuando llegamos al análisis, no hubo un desembarco de los marines, ni hubo una acción de Rusia, China y de Irán. Ahí fueron los países africanos que con sus malas y sus buenas dijeron, nosotros no podemos seguir permitiendo que este tipo siga haciendo todo lo que está haciendo, porque el asunto es con nosotros. El tipo se está expandiendo, nos está creando un problema en el continente. ¿Qué ocurrió entonces? Que la comunidad internacional, la ONU, La Haya, Tribunal de La Haya, lanzó una requisitoria, o sea, una orden de captura en contra de Charles Taylor, dándole, prácticamente abriéndole las puertas a que cualquiera capturara dentro o fuera de Liberia a Charles Taylor y lo pusiera a disposición de La Haya. Cuando se lanza esa acción, los países de África arman una coalición militar, entran a Liberia, capturan a Charles Taylor y se lo entregan al Tribunal de La Haya. El Tribunal de La Haya lo juzga y lo condena. Y dentro de los acuerdos se establece que el tipo pague cárcel en el territorio de Inglaterra, es decir, ni en su país ni en África. Eso por ahí hay otras discusiones vinculadas, pero así es el cuento. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la última vez que las Naciones Unidas se pusieron y se tardaron un mes, 2 meses, 3 meses discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo, 2 años estuvieron discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo, con las tensiones entre Ruanda y Burundi y la población Hutu y la población Tutsi, cuando se vinieron a dar cuenta que ya se habían matado 800,000 personas dentro de Ruanda a machetazo. Cuando fueron a intervenir, bueno, ya intervinieron ¿para qué? Para recoger los muertos. Ya la maldad ya se había hecho. Cuando se hizo la famosa denuncia en contra de la limpieza étnica que estaba ocurriendo con los albano-kosovares en la extinta Yugoslavia por parte de Slobodan Milosevic, su secuaz que dirigía
a los serbios de Bosnia y los grupos paramilitares que tenían en la zona, cuando se vinieron a dar cuenta, cuando vinieron a intervenir, ya había ocurrido la masacre de Srebrenica. Ya habían acabado con la población masculina de esa zona mayor de 13 años. Y ahí lo que quedaba era ruina. ¿Pero qué me quieres decir con todo eso? Que la comunidad internacional, que las Naciones Unidas deben haber aprendido la lección de una vez por todas. Es que yo creo, y hacia eso iba, que primero no podemos mezclar una situación con otra, porque todavía hoy yo saco la primera página del día de hoy de El Nacional, estoy hablando del 23 de septiembre, pero de 1967, plena Guerra Fría, la Unión Soviética disputándose el primer lugar como imperio con los Estados Unidos, no como ahora, ¿ok? Y el titular principal del Nacional es: Venezuela pidió a las Américas, es decir, a la Organización de Estados Americanos, llevar a las Naciones Unidas el caso cubano. Y hasta ahí se quedó. El hecho de que sea ahora la OEA, no solamente todo lo que ha luchado Almagro por la libertad en Venezuela y además países latinoamericanos que apoyan el trabajo que ha hecho Almagro, además otros grupos, es la ONU la que presenta este informe. Bueno, la ONU no, una delegación de la ONU. Creo que es un buen presagio porque eso además va a presionar al Tribunal Penal Internacional y a su jefa, que es tan cercana a las dictaduras y también no izquierdista como tú acabas de decir. Yo creo que ella es marxista, comunista. Pero fíjate, sí se puede mezclar. No es que no se pueda mezclar una cosa con la otra. Es que estamos hablando del sistema de las Naciones Unidas, Napoleón, y eso es uno solo. No, y es que además es mucho más lento, porque una cosa es la diplomacia. Es lento, pero... Otra cosa es la política. Pero quedan establecidas acciones en el tiempo. Si nosotros... Pero para que queden establecidas esas acciones en el tiempo, es necesario una serie de pasos que a uno los indignan, les parece agotador, le parece interminable, porque al fin y al cabo quien sufre es el ser humano, son los venezolanos o los que viven en Venezuela, venezolanos o no, que están desesperados, que lo que quieren es que acabe el régimen, no Maduro, que se deshagan de toda esa gente, claro, que va a ser tan requete difícil, ¿ok? No que caiga Maduro, sino deshacerse de todo el poder que ellos tienen y de los intereses y la repartición del país que tienen con la FARC, con el ELN, con las concesiones del oro, del petróleo y demás. Eso va a ser lo más difícil. Pero yo lo que quiero saber es si tú sientes que está más cercana la esperanza que, para empezar, caiga el régimen. Mira, yo no ¿Pero qué me contestas a eso? No la veo cerca. No, cerca no está. Cerca no está porque cuando tú te pones a revisar el principal apoyo que deberíamos... Nosotros necesitamos dos cosas para que ese informe que hizo las Naciones Unidas o un organismo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos tenga las consecuencias que debe tener, que son las mismas que se vivieron con Charles Taylor. Es decir, que lo mande a pedir a la Corte Internacional, que orden de captura internacional contra él y contra los cabecillas de su régimen, contra Nicolás Maduro y todos los cabecillas chavistas, violadores de derechos humanos. Cuando se extienda esa orden de captura y se declare prácticamente al chavismo, que ya es una organización criminal, pero a ese régimen como un régimen forajido, que cualquiera lo pueda capturar y entregarlo a la justicia internacional, que luego que eso ocurra, le pase al tipo lo mismo que le pasó a Charles Taylor, que se arme una coalición internacional, que vaya, que lo busque y lo entregue. Eso es lo que nosotros queremos que ocurra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos que pase. Ojo, que es un escenario para lo que han hecho estos tipos, para lo que estos tipos han hecho, para lo que estos tipos han matado y torturado, es un escenario súper bonito. Que lo saquen y lo entreguen a un tribunal y que lo juzguen, es un escenario bellísimo para ellos. Porque si de verdad se resuelven las cosas a la venezolana, como se han resuelto a lo largo de nuestra historia, estaríamos hablando de una guerra civil.
por decirlo menos. Por decirlo menos. Con fusilamiento, con más problemas, con revanchismo, con la venganza que todo el mundo tiene guardada, porque aquí la gente es así. Esa es la alternativa a que los tipos salgan a través de una medida internacional y los lleven a un tribunal. La alternativa es una guerra, no unas elecciones. Y entonces allí, para que ocurra ese escenario, para que ocurra el escenario de que los saquen y los lleven ante un tribunal y luego comience otro proceso histórico, tienen que ocurrir dos cosas. Tienen que haber dos factores desde mi punto de vista y no los veo. Uno, una clase política genuina casada con esa alternativa. No la hay, Napoleón. No hay una clase política genuinamente opositora que diga, vamos a echarle piernas, pedimos que se instaure un tribunal especial para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, nos ponemos al servicio de eso, que lo pidan al tipo internacionalmente, que pidan su orden, su captura internacional, y nos comprometemos a buscar a todo venezolano de armas que se encuentre dentro o fuera de Venezuela dispuesto a capturar a esos tipos con el apoyo internacional. Y lo segundo que debería ocurrir es que los países de la región, fundamentalmente Colombia y Brasil, que son los principales, estén dispuestos a participar en esas acciones para sacar a ese tipo de allí, como pasó en África con Charles Taylor. Esas dos cosas son fundamentales. Pero para que ocurran esas dos cosas, eso no está ocurriendo ahorita. Tú escuchas hablar a Duque, y Duque, cómo no, hace unos señalamientos muy duros, como tú has dicho, y señala a este tipo de narcotraficantes, dice todo lo que dice. Pero ya eso todos lo sabemos. Ya, ahora que lo sabemos, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad de oro para detener el proceso histórico que va embalado, no tan rápido como algunos lo quisieran ver, porque los procesos históricos son como son. Pero Venezuela va embalada hacia una guerra intestina interna, porque los procesos históricos venezolanos siempre terminan en una guerra entre venezolanos. Y eso se puede revisar en todo el... Mira, tengo esta mesa ya en el libro, de libros de historia, porque es que es lo que uno le toca revisar. Cuando tú te revisas la historia de Venezuela, ¿en qué te encuentras? Te encuentras en eso. Te encuentras en una revolución, te encuentras con un caudillo, te encuentras con un caudillo contra otro caudillo, te encuentras con la revolución libertadora, la revolución restauradora, la liberación liberal amarilla, con Guzmán Blanco, con Crespo, con el otro, con este, sumando a aquel, Páez regresando para sacar a Guzmán Blanco resucitando, Crespo sacando a Guzmán Blanco, el otro sacando a este, entonces después llega Castro, y después entonces Castro se va y llega Gómez, y después llega... Esa es la historia de Venezuela. Nosotros tenemos como venezolanos la obligación de detener eso. Tenemos que detenerlo. Porque si nosotros vamos a estar repitiendo Napoleón, o sea, no puede ser que mi generación haya vivido lo mismo que vivió la generación de mi abuelo, la muerte de un dictador en su cama. O sea, no puede ser que nosotros tengamos que vivir eso cada 100 años. Cada 100 años una dictadura. Cada 100 años una casta política enquistada en el poder para llenarse los bolsillos con el erario. Cada 100 años un retroceso de 100 años más. Nosotros vamos a vivir en eso. ¿No sería mucho mejor encontrar la salida por fin, la ruptura a ese ciclo histórico y entregarlos de una vez y por todas a la justicia para sellar esos procesos históricos? Que vayan ante la justicia internacional, que sean juzgados, que se diga la verdad, que tengan derecho a la defensa. Porque yo te digo una cosa que es lo que yo más quiero ver. Yo quiero ver cómo se va a defender Iris Varela frente a un tribunal internacional cuando le muestren las pruebas de todo lo que ella ha hecho. O sea, yo quiero verle la cara a Miguel Rodríguez Torres, explicando por qué él hizo lo que hizo en la tumba. Yo quiero verle la cara a esos verdugos explicando por qué hicieron lo que hicieron. Yo quiero verle la cara a los tipos explicando cómo recibieron asesoría del régimen cubano para hacer lo que hicieron con Venezuela. Yo quiero ver cómo se defienden. Yo tengo ese derecho. Te voy a decir cómo se van a defender, porque todavía ayer estuve largamente hablando con uno de los mejores psiquiatras que hay en los Estados Unidos sobre ese tema. Uh-huh. Esa gente, la mayoría psicópatas realmente, ¿ok? Pero evidentemente enfermos, que no tienen el más mínimo remordimiento. Lo que hacen siempre es justificarse y decir, esa era la orden, me dijeron eso.
Yo tuve que hacerlo. No tenía otra opción. Y además, decir el que mandó a matar, mató, el que mandó a torturar o al que torturó, porque depende, una cosa son los jefes y otra cosa son los que solamente hacen eso, no por poder, como hacen los jefes, sino por placer. Les gusta. Y algunos de esos torturadores inclusive se excitan haciendo eso. ¿Okay? El que se excita haciendo eso, que ya es el psicópata, ese lo que va a justificar y no se va a arrepentir. Esa gente no se arrepiente. Los otros, que lo que quieren es el poder, es decir, que no podían hacer otra cosa, el de más arriba me mandó. Eso es lo que van a decir. Exactamente eso. Que lo digan. Yo quiero verle la cara cuando lo digan. Yo quiero verle la cara a esos tipos cuando lo digan. Se van a creer su historia. La historia que ellos van a inventar, se lo van a creer. Está bien, que se crean ellos lo que quieran. Eso como la novela de Por estas calles, que le ponían al tipo que mataba, no tenía remedio, que era lo que le ponían. Soy irrecuperable. Irrecuperable. El hombre de etiqueta. Irrecuperable. Está bien, Napoleón, pero la alternativa a eso, ¿cuál es? La alternativa a eso es, si revisamos la historia de Venezuela, que ocurra con estos esbirros lo que pasó con los esbirros en el año 58. Se va Pérez Jiménez, agarra a los esbirros en la calle, los linchan a los que agarraron, los linchan, ¿verdad? Y linchados quedaron. Tú sabes que eso es a los que no agarran y a los que eso no es justicia, se llama justicia popular. Y a los que no agarraron, quedaron por ahí, y después de un tiempo hubo que a muchos de ellos asimilarlos al nuevo sistema porque se necesitaba policía para combatir los comunistas. Y vuelve el mismo ciclo. Nosotros lo que necesitamos es romper el ciclo. A mí no me importa si Iris Varela, en su defensa, en un tribunal internacional, dice que ella era la enviada de Dios, o la enviada del diablo, o la enviada de Chávez, o la enviada de la negra Matea, o de la india Nacaona, para acabar con Venezuela. A mí lo que me importa es que la tipa se lleve ante un tribunal, que la tipa sea juzgada y que se pudra en la cárcel. Que termine sus días en la cárcel y que diga lo que diga y plantee lo que plantee. Los gritos que pegue ya no asusten a nadie, porque detrás de unos barrotes tú podrás gritar todo lo que tú quieras, pero preso es precio, su apellido es candado. En medio de todo eso, yo creo que es preferible a ver la cabeza de Iris Varela montada en una pica en la entrada de Miraflores. Porque yo pienso que sí, hay que romper con unos procesos históricos. Ahora, está bien, yo también planteo lo contrario, Napoleón. Mira, si se cierran todas las salidas para que ocurra un proceso civilizatorio de salida y de recomposición de Venezuela que pase por la justicia internacional, nosotros vamos a ir a los escenarios, a los peores escenarios que podamos ver. El problema es que para tú llegar y poner la cabeza de Iris Varela en una pica en la entrada de Miraflores, ¿cuántos venezolanos más tendrán que morirse? Inocentes. Eso es lo que hay que detener. La muerte de más inocentes. Porque a mí me parecería maravilloso que los linchen a todos, pero ¿cuántos venezolanos inocentes van a morir en el transcurso? ¿Y qué va a pasar con los presos que están todavía, los van a matar a los que están en las cárceles? Entonces, el proceso ha sido tan largo. Mira, yo ayer hablé, Napoleón, con el coronel Jesús Alarcón, no puedo dejar de mencionarlo. El coronel Jesús Alarcón, retirado de la Guardia Nacional, es abogado constitucionalista y penalista y fue fiscal militar de la Corte Marcial. El coronel Jesús Alarcón habló ayer con Neomar Hernández y conmigo en nuestro programa Y Así Nos Va en Radio Caracas Radio para explicarnos el caso de su hijo, que es Guardia Nacional, preso político del régimen de Maduro. ¿Y por qué está preso? Porque se alzó contra el régimen criminal, participando en una operación llamada la Operación Fénix. A este oficial lo condenaron a 7 años de cárcel. Y el señor ya tiene 5 años cumplidos. Por las normas establecidas en Venezuela, ya le corresponden beneficios de libertad
por haber cumplido más de la mitad de su pena y no tener registro de mala conducta, sino todo lo contrario. Si tú escuchas todos los agravios que esta familia ha sufrido, que tienen no sé cuánto tiempo que no lo ven, que lo han paseado por cárceles comunes, que se han burlado de su condición de militar y de la condición de militar de su propio padre, que lo tienen incomunicado y no se sabe ni siquiera dónde demonios. Bueno, ya se supo que lo tienen metido en la DGCIP después de haberlo pasado por no sé cuántas cárceles y haberlo hecho pasar la cantidad de cosas. La única respuesta que este padre recibió cuando le preguntó la última vez que fue a preguntar por su hijo y por la salud de él, actuando como un ser humano, diciendo, mire, por favor, yo soy el papá. Usted me pudiera decir, por favor, por caridad, dígame cómo está mi hijo. Y la respuesta que le dieron fue, quédese tranquilo, que si estuviera muerto yo lo hubiese llamado para que se llevara el cadáver. Esa fue la respuesta que recibió el coronel Alarcón. Entonces, cuando tú, y ojo, esto es un testimonio entre 4,000 que podemos escuchar de padres y familiares y abogados de presos políticos, civiles, militares, asesinados, torturados, exiliados, etc. Entonces, cuando tú ves una cosa como esta, yo estoy completa y absolutamente seguro de que hay un convencimiento pleno de que los que hicieron esto tienen que ser castigados. Pero si para que los que hicieron esto tienen que ser castigados, el castigo es terminar en una jornada de linchamiento que signifique la muerte de los que están presos frente a la opción de ser juzgados internacionalmente y que echen su cuento allá y que se vistan de héroes y todo lo que le da la gana, pero que salvemos vidas. Yo me quedo con salvar las vidas, porque aquí estamos hablando de vidas humanas. Y ya aquí han hecho demasiado daño como para seguirle dando la oportunidad de seguirlo haciendo. Yo estoy convencido de que el futuro de Venezuela, al final del túnel, esa luz que se va al final del túnel probablemente sea una plomazón y no un tren. Pero dentro de todo eso, yo creo que nosotros necesitamos por alguna vez en nuestra historia en detener la marcha violenta de nuestro transcurrir como nación. Pero todo lo que dice justamente el gobierno interino es exactamente eso. No un enfrentamiento militar. No están buscando un enfrentamiento militar. Están buscando sanciones internacionales. Eso es lo que yo entiendo de ellos. En eso coinciden contigo. No estás en una telenovela, no te pongas Tú sabes cuántos capítulos y cuántas palabras o cuánto del plan país presentado por el gobierno interino en cuántas partes hablan del tema militar. No sé. En ninguna parte, Napoleón. No sé por qué. Una de las cosas graves que estamos viviendo es que no hay confianza entre ambos grupos. Y lo que dicen ambos grupos del otro, ¿no?, tiene muchas bases. Y lamentablemente no hay. Pero es absolutamente necesario que se pongan de acuerdo. Yo no creo. Yo no creo. Yo vuelvo y lo repito. Yo entiendo que hay gente que todavía, que utilizan la palabra esperanza de una forma que desde el punto de vista es equivocado. Porque si se trata de la esperanza de que Venezuela cambie, eso no necesariamente pasa. Yo te acabo de hablar de una esperanza que yo tengo, de que esto se solucione sin que tengamos que ir a una guerra, de que haya la menor cantidad de bajas posible y de que esta gente sea llevada ante un tribunal internacional. Yo tengo la esperanza de que eso ocurra. Pero eso es tener esperanza en que algo ocurra. Yo no tengo esperanza en alguien, yo tengo esperanza en algo. Por esa razón es que cuando yo veo, analizo y reviso a esta gente del gobierno interino, o sea, yo paso de ellos, porque simple y llanamente yo estoy perfectamente claro que por su fruto los conoceréis y que lo que los tipos han hecho es suficientemente chimbo, para usar una palabra no tan gruesa, para entender que en Venezuela no tenemos oposición. Porque nada más al ver, porque yo me sorprendí, te vuelvo y te repito, yo que siempre espero lo peor de ellos, yo nunca me imaginé que se fuesen a caer a piña y a rebatiña por el crédito en función del informe de la ONU. Lo que faltó fue que dijeran, no, esos muertos son míos. Esos torturados son míos, yo derramé más sangre. Pero Dios mío, pero esa es la discusión.
de quién aportó qué, de quién dijo qué, de echarse aire con las páginas del informe. No. Lo que corresponde ahorita es ver qué hacemos de aquí en adelante. Y de aquí en adelante lo que deberíamos hacer, que es un proceso lento, que es un proceso fastidioso, que requiere de gente experta, que no requiere de improvisados. Y allí es donde entonces entramos en el terreno farragoso cuando nos gusta discutir. Napoleón, la gran mayoría de los representantes que este gobierno interino ha nombrado como embajadores no tienen ni la más remota idea de lo que es el derecho internacional, de lo que es el sistema internacional de justicia, ni lo que es el tribunal, ni lo que son las acciones internacionales para lograr que un régimen sea llevado ante el banquillo. No hay una comisión de expertos legales para tramitar todo esto. Es más, hay algo peor, que sigue siendo una patacoja dentro de todo esto. La Asamblea Nacional, no ya el gobierno interino, la Asamblea Nacional, que se supone controlar la oposición, no ha nombrado un fiscal general independiente, que debería ser el encargado de motorizar todo lo que se tenga que motorizar para llevar al régimen chavista ante el Tribunal de la Haya. ¿O es que se lo vamos a dejar en las manos a Luis Ortega Díaz? Pero si Luis Ortega Díaz va a ser una de las acusadas. ¿Pero quién era la fiscal en el 2014? O sea, Luis Ortega brincó la talanquera en el 2017, que ella es experta, ella es como, no tanto como Ismael García. Entonces que Ismael García salta la talanquera como 50 veces y siempre cae del mismo lado. Es impresionante, yo no sé cómo hace. En el caso de Luis Ortega Díaz, que es como Topacio, que recuperó la vista en los capítulos finales y se dio cuenta de todo lo que no había visto en los 10 años anteriores, en los capítulos anteriores no había visto nada. Bueno, lean el informe. Wow, Topacio. Pero Topacio, no, para no decirle Esmeralda, para no llamar a la vieja, porque si la digo Esmeralda, imagínate, la echamos para la calle. Pero con el perdón permíteme, con el perdón de doña Lupita Ferrer, que pasan los años y su belleza está intacta. Pero el planteamiento es el siguiente. Si los crímenes que se están condenando en ese informe son desde el año 2014, y esta señora saltó la talanquera en el año 2017, estamos hablando de 3 años de crímenes. Quiere decir que ella va a estar juzgada. Ella no puede ser la que represente a los venezolanos honestos, llevando el caso ante el tribunal, porque lo primero que ella va a hacer es tratar de que no la sienten a ella en el banquillo. ¿Quién discute eso? ¿Quién nos explica por qué el gobierno interino, quien encabeza el gobierno interino y sus colaboradores no pueden ver a Luis Ortega porque salen a abrazar y hacerle a mapuchos y cariños? Eso, entonces es allí donde tú te das cuenta cómo esta gente son prisioneros de sus contradicciones, Napoleón. Y frente a una desgracia como esta, esas contradicciones nos pueden llevar al fracaso. Bueno, de verdad que muy interesante tu análisis, ¿ok? De verdad, muchas gracias, Daniel Lara Farías. Y la semana que viene seguiremos conversando. Si tú me lo permites, con mucho gusto. ¿Cómo que si yo te lo permito? Si te lo permite, porque de repente no me invita. Hablando de Lupita Ferrer en época de rating. No te pongas como Lupita Ferrer, que a ella le mandaban a actuar. A ti nadie te manda a actuar. Okay. Tú sabes que Lupita Ferrer sabe el cuento de Topacio. Lo dijo el otro día por televisión. ¿Qué dijo? Que sabía que la fiscal la llamaban Topacio. ¿Ella dijo eso? Sí. Sí. No puede ser. Sí. Bueno, porque eso lo inventé yo. Yo tengo la patente de eso. Ella ya lo sabe. Ella ya lo comentó. Yo no sabía. No sabía que lo había comentado. Es bueno. Bueno, gracias, vale. Nos vemos.